Tal y como ha introducido Jorge, pues bueno, un poco mi background, precisamente yo soy psicólogo y neurocientífico computacional y tras pasar un poquito por el mundo startup, por otra startup, ya en 2021 cofundé Dendron, aquí en Madrid, de la que ejerzo actualmente como el CEO, ¿no? Y el propósito de Dendron es el de proporcionar neurotecnología para profesionales en el mundo de la salud mental y hacerla más empírica y accesible. Actualmente estamos trabajando en 2 países, en España y en Ucrania, donde es la mitad de mi equipo fundador. De hecho, la foto esta es de hace un par de semanas que estaba yo en Kyiv. Y bueno, pues podréis imaginar que hay, sobre todo temas postraumáticos, pues tenemos bastante trabajo que hacer. Pero bueno, todo tema salud mental, pues como podréis imaginar, hay muchísimo trabajo. Solo por dar cifras de ellos, el 50% de de la población mundial va a padecer un problema de salud mental en algún momento de su vida. Y el coste de la salud mental es el mayor de cualquier tipo de condición. Según solo en la Unión Europea, el coste de la salud mental es 3 veces el del cáncer. Es equivalente al PIB de Suecia, que son 600.000 millones de euros. Con esos números hablamos. Y, por supuesto, esto es una cosa que está creciendo todavía mucho. En fin, empezando... ¿Dónde tengo que apuntar? Y encima no he encendido el botoncito, pero bueno. Primero, ¿cómo definimos salud mental? Aquí, pregunta, sin leer, sin hacer trampa. ¿Cómo hablamos de salud mental? ¿Alguien que se anima a dar una definición? Sin leer, sin hacer trampa, por favor. Bueno, pues... Bueno, vale. Bueno, pues vamos a la Asociación Americana de Psiquiatría, que es una de las organizaciones más importantes en tema de salud mental, ¿no? Define como un estado mental caracterizado por un bienestar emocional, buen ajuste comportamental, relativa libertad de síntomas ansiosos e incapacitantes y una capacidad de establecer relaciones constructivas y de sobrellevar las exigencias ordinarias y estresantes de la vida. ¿Os habéis quedado todos plantados? Os digo, ¿esto qué quiere decir? Pues si te pones a leerlo y a leerlo y a leerlo, te das cuenta de que aparecen muchas preguntas, ¿no? Que más que definir, nos da más preguntas todo esto, porque es que tú acabas realmente preguntando, ¿qué es realmente ese bienestar emocional que preguntar? ¿Qué define un ajuste comportamental? ¿Qué síntomas son incapacitantes? ¿No? Y estos son todo preguntas que son claves para hacerla a la hora de definir lo que es la salud mental. ¿Qué es realmente un problema de salud mental? Porque a ese punto tenemos que llegar a decir, oye, no tenemos una definición exacta. ¿Es que realmente estamos hablando de enfermedades? ¿Es lo mismo hablar de un proceso neurodegenerativo como podemos hablar de Alzheimer o de un problema psicótico como es un problema esquizoide? ¿O hablamos de ansiedad y de depresión donde ya hay, yo diría que la definición de enfermedad se vuelve más nebulosa, ¿no? Entonces, para hablar de este problema, pues vamos a hablar de termometría del siglo XVII. ¿A que no lo esperabais? Pues mira. Pero creedme, fiaos en mí, esto va a ser relevante, aunque no lo parezca. Pues en esa época había un interés, pues en esa época, de realizar escala de termometría, no por aburrimiento, sino porque sencillamente era por donde estaba avanzando la ciencia en esa dirección, ¿no? Y tenemos a muchas personas, algunas los conocemos, otros no tantos, y luego te llevas alguna sorpresa, como Newton, Newton, su propia escala de termometría. Si alguno lo sabía, trampa, yo lo he aprendido solo preparando esta presentación. En fin, cada uno pues presentaba su propia escala para definir esa escala de termometría, cómo medir la temperatura, ¿no? Y cada uno pues hacía su propia mezcla, ¿no? Fahrenheit, que si era una mezcla de agua con salmuera, que no sé qué, no sé cuántos. Celsius, que ponía, en realidad puso el 0, donde sería la temperatura del agua hirviendo. Fue Christine el que le dio un poco la vuelta a la escala y de ahí vino lo de centígrados, ¿no? Y esto, pues, uno va tirando un poco de otra dirección, algunas escalas se usaban más en un sitio y otro, hasta que finalmente, en 1948, se realiza esa estandarización cuando se integra una serie de escalas en el sistema métrico, que vendrían a ser la Celsius y la Kelvin, porque una es sencillamente donde pones el 0, pero es la misma, donde se aplica en el sistema métrico, ¿no? Y ahí es cuando tenemos un estándar internacional, aunque bueno, hay algunas excepciones, todos sabemos que en el otro lado del charco hay un poco de diferencia sobre qué temperatura usar, y en algunos otros países también, pero bueno, vale.
Y entonces, aquí es donde pregunto, digo, ¿cómo definimos ahora entonces la salud mental, volviendo aquí? Pues en torno a la misma época, de hecho en ese mismo año, es cuando aparece las primeras aplicaciones de salud mental dentro de lo que son uno de los dos principales manuales de diagnósticos, el ICD, que lo presenta la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y el DSM, que es de la Asociación Americana de Psiquiatría, como hemos mencionado antes, ¿no? Y estos manuales asocian síntomas a una condición clínica a partir de igual que el modelo médico, como estaban la mayoría aquí familiarizados, ¿no? Que hay una serie de síntomas y esos síntomas definen esa condición a la que estamos trabajando. Estos manuales han ido evolucionando mucho durante los años. Comparas el DSM-1 con el DSM-5 y no tiene nada que ver. Por ejemplo, el DSM-1 considera la homosexualidad como una enfermedad, para ver cómo han evolucionado, y no tanto. Esos criterios siguen evolucionando. Los criterios, por lo que ahora mismo, a día de hoy, identificamos, por ejemplo, neurodivergencias, son completamente distintos entre la versión 4 y la 5 que la actual. Así que esto todo va cambiando y va revisando en función de la evidencia que hay existente. Pero estos manuales diagnósticos son extremadamente criticados por los profesionales, porque indican que hay un gran nivel de sobrediagnósticos y también de infradiagnósticos, porque encuentras que hay personas que caen en unos criterios para unas condiciones que luego resulta que no los presentan, y luego tienes lo contrario, tienes muchas personas que no consigues identificar que realmente tienen ese tipo de problema, o luego si realmente lo que estás hablando es un problema. Luego también, cuando hablamos de salud mental, vemos que hay un gran número de comorbilidades, que si una persona tiene depresión y un trastorno alimenticio, por ejemplo, o que, por ejemplo, que el 80% de las personas que tienen un estrés postraumático presentan un problema de alcoholismo, de abuso de sustancia. ¿Eso qué nos indica? Que igual lo que estamos ignorando es la causa raíz de todo eso, que igual ese origen está en un punto y luego se expresa de distintas maneras, ¿no? Y también entra en cuestión mucho cuestiones socioculturales y económicas que se pueda ver. Una persona puede estar deprimida por una serie de factores, pero por mucho antidepresivo que toma, igual el problema que tiene, que es que vive en una zona donde hay mucho ruido, que tiene la vida y tiene un problema de deuda, pues por mucho antidepresivo que tome, esa depresión no se va a solucionar, porque tiene una serie de factores externos que entran ahí, ¿no? Así que entra toda esa serie de prejuicios. Entonces, ¿qué nos lleva a este lugar? Pues que hay una gran variedad de definiciones para estos distintos problemas de salud mental, ¿no? Y esto es lo que afecta a nuestra manera de atajarlo, ¿no? Es como estamos ahora mismo con la salud mental, como estábamos con la termometría en el siglo XVII, que cada uno estamos un poco definiendo de qué manera presentar todos estos problemas. Es decir, que no hay una unificación de criterios, que se necesitan evidencias científicas para hacerlas que sean completamente independientes y de esa serie de factores socioculturales y económicos, ¿no? Hay que empujar por encontrar unas variables comunes que identifiquen esos valores. Y hay, por tanto, el lugar donde estamos ahora mismo es que la salud mental no se mide, se interpreta. Problemón, ¿no? Pues, ¿cómo resolvemos esto? ¿No? Pues primero, y es lo que digo, hace falta un cambio, porque la necesidad y el interés está ahí, ¿no? Ya lo he mencionado al principio, los números, lo grandes que es. Y ahora mismo estamos hablando mucho últimamente de cómo la gente entra en su chatbot favorito y empieza a usarlo de psicólogo. Se habla mucho. De hecho, hoy mismo, justo, que no he tenido tiempo de leerlo, ha aparecido como un primer informe propio dentro de OpenAI sobre ese uso de su chatbot como herramienta de psicólogo y los problemas que tienen y cómo hay que orientarlos, ¿no? Esto nos demuestra que hay interés, pero no es una solución. Es más, puede ser algo que puede ser contraproducente y nocivo. Por tanto, una de las maneras que podemos buscar de forma empírica, biomarcadores. A ver si hay alguien que reconoce esa molécula. Serotonina. Míralo. Pues sí, correcto, serotonina. Y claro, la búsqueda de biomarcadores en salud mental es como una especie de santo grial, ¿no? Encontrar ese biomarcador en cualquier, ¿no? Por ejemplo, en la propia sangre, que indique
la presencia de algún problema psicopatológico, ¿no? Y de hecho se está invirtiendo muchísimo dinero, especialmente en lo que se refiere a encontrar ese biomarcador para el Alzheimer, para el Parkinson, para lo que sea, ¿no? Pero hay un problema, y es que muchas veces nos lleva a un reduccionismo científico. ¿Quién de aquí piensa que una depresión se debe a un nivel bajo de serotonina? Esto es una cosa que se habla incluso en carrera en neurociencia, cuando a pesar de que está completamente deslegitimado desde hace más de 50 años ya. Este tipo de problemas, los problemas de salud mental, son problemas muy complejos que tienen una serie de variables fisiológicas, ambientales, cognitivas, etc. Y es necesario tener todas estas en condición. Por tanto, finalmente, ya al fin hablamos de lo que es la neurotecnología, que es la implementación de la neurociencia para la resolución de problemas tecnológicos, ¿no? Esta viene impulsada por una serie de avances en distintos sectores, la mejora en lo que se refiere a las técnicas de neuroimagen, que hablaremos ahora mismo de ellas, por supuesto una mejora y un abarato de la computación, una serie de mejoras de sensores y, por supuesto, los avances en inteligencia artificial nos están llegando a este punto, ¿no? Y, de hecho, esta es la diadema que hemos desarrollado nosotros desde dentro, ¿no? Que es una diadema que permite la medición de electroencefalograma para esas aplicaciones en salud mental. Todo desde el hogar, ¿no? Empezamos hablando por lo que es el electroencefalograma, ¿no? Que lo habemos oído, igual alguien te ha dicho de broma, como que tienes el electroencefalograma plano, ¿no? Que no te enteras, pues. Hablando realmente de lo que es el electroencefalograma, es la actividad cerebral, medida a nivel cortical, en la superficie del cuero cabelludo, de una serie de ciertas neuronas, ¿no? Que se encuentran principalmente en la superficie, la parte más exterior de lo que es el propio cerebro. Y esta es la medición de realmente la actividad de esas distintas neuronas, ¿no? Que estas neuronas están trabajando y medimos esa diferencia de potenciales de voltaje en la superficie capilar, ¿no? Entonces, como medimos esa variación de potenciales a una frecuencia muy alta, no de frecuencia de por 7 hercios, porque de hecho el electroencefalograma tiene es una señal de bastantes pocos hercios, sino que lo medimos muy rápido en muy poco tiempo. Cada punto de dato es solo una cuestión de un par de milisegundos. Pero aquí, hablando de inteligencia artificial, estamos midiendo un montón de datos a partir de una serie de puntos en un poco espacio de tiempo. El volumen de datos que tienes en un momento se vuelve muy grande. Y de ahí es como lo cuantificamos con el QEEG, el electroencefalograma cuantificado. Si sumamos eso y que cada vez tenemos equipos de medición más asequibles, pues es cuando puedes hacer distintas aplicaciones usando esa información cerebral para distintas aplicaciones. En lo que se refiere a salud mental, pues por ejemplo aquí os muestro un estudio que realizamos en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid. Se recogieron una serie de datos y como tenemos este gran volumen de datos y lo analizamos de distintas maneras usando distintos algoritmos como regresión de vectores de apoyo, K-nearest neighbors y luego posteriormente hemos usado Deep Learning y comparamos eso con pruebas psicométricas, podemos tratar de predecir si una persona padece un problema de ansiedad o de depresión, por ejemplo, ¿no? Que es lo que intentamos hacer. Nuestros resultados, un 100% de precisión. Todos los datos que detectamos eran positivos. Todos los datos positivos todos los resultados positivos que teníamos eran verdaderos positivos, no había ningún falso negativo. Y un 79% de exactitud para depresión y un 72% para ansiedad en estos primeros usando estos tipos de modelos. Actualmente estamos usando modelos de Deep Learning y ese nivel de exactitud, es decir, de verdaderos negativos, está también subiendo. Por tanto, nos acercamos cada vez más al 100%. Existe cada vez un mayor número de estudios que se afectan a ese 100% en ambos casos. Sí. A base de crear, si tenemos ya toda esta información y a eso sumamos la creación de estos dispositivos que sean cada vez más asequibles y fiables, que estén bien construidos para que puedan usarse en entornos no controlados, como puede ser en tu propia casa o en cualquier otro lugar, en lugar de tener que requerir de un equipo que ocupa una habitación entera y necesitas un laboratorio para usarlo, pues estamos ya desarrollando una tecnología que te permite usar esa tecnología incluso desde cualquier sitio, ¿no?
Pues de hecho, aquí tenemos a... Esta es mi CTO, es Irina, ¿no? Usando un prototipo nuestro. Y esto es lo que presenta, no el futuro, esto ya es presente. El uso de esta neuroimagen asequible desde el propio hogar, que desde tu propia casa puedas usar una diadema y te pueda ayudar a identificar o incluso también aliviar, aunque no voy a tener el tiempo de hablar todo eso también, desde tu propio hogar. Por tanto, como una ayuda, una herramienta para el profesional que le diga, oye, a tu propio psicólogo, oye, aparte de tu terapia, toma esto. Y esto lo usas en casa, lo usas 20 minutos al día y con eso te ayuda a tener un mejor control y una medición de ese estado psicoemocional. Y eso es lo que nos está permitiendo ahora mismo la neurotecnología. Nos permite diagnósticos que sean más fiables y replicables, por supuesto. Y, por supuesto, desde una validez científica. El poder hacer un seguimiento, el poder hacer una evolución a través del tiempo y que sea también desarrollada también a través de ella distintos tipos de terapias que también están apareciendo que utilizan esa propia señal de neuroimagen para una aplicación, pues neurofeedback o estimulación transcranial, etcétera, que no tengo tiempo de hablaros ahora mismo, pero es algo que nosotros también trabajamos, ¿no? Pero también hay que tener un poco en cuenta, Manu ha hablado bastante bien al principio, sobre todo de cuestiones éticas, ¿no? Que son fundamentales. Porque si bien por un lado todas estas tecnologías facilitan una gran facilidad tanto para las personas, para los profesionales, ¿no? Para realizar su trabajo, hacerlo todo medible y demás, pues genial, ¿no? Pero también es muy importante el desarrollar neuroderechos. Yo he incluido aquí la foto de esta serie, no sé quién la conoce, Severance o Separación. Hay algunos que la conocen. A mí me quedan 2 capítulos por ver, espero verlos esta noche. Pero que básicamente, para quien no la conozca, trata sobre la idea de personas que se implantan un chip cerebral que les permite disociar entre su vida personal y su vida privada. Por tanto, es como si fueran 2 identidades completamente distintas con sus propias memorias. Y ahí es donde aparece. Y eso, por supuesto, es ciencia ficción, pero sí es cierto que estamos viendo a día de hoy que ese uso de información, que es la más privada que podemos tener, es la propia información cerebral que tenemos. No se puede realmente a día de hoy lo que es leer la mente, entre comillas, pero sí es una información que puede dar mucho poder. Y entonces, ahora mismo se están desarrollando neuroderechos. España, de hecho, es uno de los países más pioneros en el mundo al respecto de ello. Está incluido en la Carta de Derechos de Inteligencia Artificial, una sección de neuroderechos, para que esos datos sean tratados con la privacidad y los usos correctos. Porque sí es cierto que ahora mismo estamos también viendo muchas soluciones neurotecnológicas y algunas que tienen rigor científico cuestionable. Por ejemplo, existen startups en Estados Unidos que han levantado en menos de un año ya más de 20 millones de dólares solo para implementar un chip para controlar si tienes un problema de depresión. Cualquier persona que entiende sobre la depresión entiende que esto es una solución que no es suficiente, que no es... Porque una depresión no es un problema crónico, es sencillamente que está maltratado. Y hay que trabajar esas causas raíces, como he mencionado. Pues este tipo de problemas. Y luego, pues, seguro que casi todos habréis oído de Neuralink, de Elon Musk, con sus más y sus menos. Hay que tener también en cuenta esto, que hay que trabajar siempre desde la ética y desde el rigor científico a la hora de que respaldar estos problemas. Así que con eso termino. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, pues... Bueno, me ha gustado mucho la charla. Gracias. Perdón. Hablar mucho del rigor ético, pero yo creo que no sé qué cantidad de personas, pero muchas personas estarían dispuestas a donar o a vender de forma muy barata los datos que se han extraído de ellas, y así se mejoraría el producto y ayudaría a otras muchas. Entonces, se podría incentivar a que determinado grupo de personas o lo que sea aportasen a esto. Y no sé qué impacto podría o no tener el modelo, ya que dices que va mejorando. A ver, por un lado, sí es cierto que, por supuesto, a base que recoges esos datos, puedes mejorar esos modelos. Nosotros, pues, todos los datos que recogemos, pues, con parte del uso de esa información, la usamos para mejorar nuestro propio trabajo. Pero, por ejemplo,
Ahora mismo legalmente nada me impediría de coger esos datos, anonimizarlos y venderlos a una tercera aplicación para vete a saber qué. No hacemos eso, me parece completamente abominable el llegar a ese punto, sin hacerlo sin el consentimiento de esa persona, pero a día de hoy es donde está la situación. Entonces, si yo, por ejemplo, me lo invento, recojo esos datos cerebrales para luego identificar, por ejemplo, si tienes unas preferencias de marketing y otras, si te las presento para un anuncio, para saber qué tipo de anuncio te lo quiero presentar, pues ahí ya podemos empezar a ver que hay un dilema ético. O, por ejemplo, tu señal de electroencefalograma es completamente única. Es más fiable incluso que tu propia huella digital. Entonces, tú estás proporcionando esa serie de datos con esa situación. Tú tienes que trabajar completamente esos datos para asegurar que se anonimizan completamente. Por tanto, es muy importante, es bienvenido, por supuesto, que quien quiera hacerlo, que pueda donar sus datos, pero siempre con plena conciencia de lo que eso implica. Y también luego la persona que tiene esos datos, el tratamiento que se le haga de forma responsable. Porque también te digo una cosa, en Europa todavía tenemos la GDPR, y la GDPR donde es más exigente es precisamente con bioseñales. Yo te digo que la GDPR no es suficiente para tratar el potencial que tienen ahora mismo la señal de electroencefalograma y otras señales de neuroimagen, pero al menos tenemos algo. En gran parte del mundo eso no existe, sencillamente, o no hay equivalente. Y entonces, pues, hay que tener en cuenta porque estamos teniendo ahora mismo un cambio enorme que nos está permitiendo descifrar lo que es el órgano más lo que es probablemente la máquina más compleja que conocemos en el universo, que es el cerebro humano. Pero al mismo tiempo, eso da también un poder muy fuerte y hay que hacer las cosas bien, por supuesto, de cara al progreso. No habrías montado una startup deep tech si no fuera por eso, pero al mismo tiempo hay que hacer las cosas pues con cabeza y con entendimiento. Gracias. ¿Más preguntas? Tengo una pregunta porque yo hace unos años participé en un producto digital de salud mental y uno de los problemas que vimos al principio es que cuando las personas buscan iniciar terapia, como que de repente prueban con un psicólogo que el psicólogo puede ser muy bueno, pero para ellos no funcionaba. De repente esa persona le hubiese ido mejor con un psicólogo que fuese mujer o con un psicólogo más de su edad o ese tipo de cosas. Ha pasado, bueno, no sé con cuántas personas habrán hecho la prueba, ha pasado que de repente el uso de este dispositivo les haya como cohibido al momento de continuar su terapia o que más bien, porque bueno, en general las personas buscan muchas excusas para desligarse de la terapia, como que les da miedo avanzar. Entonces no sé si esto más bien puede como que hacer que el paciente se sienta más incómodo. Bueno, ahí es donde entramos, porque no lo he adaptado tanto dentro de esta charla, pero en lo que nosotros también ofrecemos un aspecto de alivio psicoemocional, que sería lo que es terapia de neurofeedback. Este tipo de terapia lo que hace es facilitar la neuroplasticidad cerebral. La neuroplasticidad cerebral es el proceso por el que se restablecen conexiones interneuronales y es el proceso que está detrás del aprendizaje. Cuando esa neuroplasticidad se trabaja, las personas pues, tienden a mostrarse más abiertas, por un lado, a la hora de reactivar esa neuroplasticidad cerebral para, por ejemplo, para una persona que tiene un problema de ansiedad, pues le va a ayudar a sentirse un poco más tranquila y más receptiva al aprendizaje de distintos ejercicios y procesos psicoterapéuticos. Eso es lo que facilita a reducir la neuroplasticidad y eso se refleja en no solo que las terapias sean más efectivas y eficientes, sino también en esa adherencia a ese tratamiento. Por tanto, al complementar esa neuroplasticidad, esa reducción de neuroplasticidad con un proceso como de neurofeedback o una estimulación transcraneal con ese proceso psicoterapéutico, por tanto, se reduce
esa resistencia, ¿no? Y hay una mejora de esa decisión, porque ahí es donde está parte del problema, es como me lo has dicho, y no lo digo por echarte la bronca ni nada, sencillamente la percepción social que tenemos y que todavía existe ciertos estigmas, ¿no? De que culpamos a la persona que quiere buscar soluciones para evitar lo que sea. No, sencillamente la persona está pasando por una cosa que le parece incómoda y que tiene que resolver una serie de dificultades. Entonces la cosa es facilitarle precisamente eso para que ayudarla a que se sienta más cómoda. Tenemos ahí otra pregunta. Hola, muchas gracias por tu presentación. Me cabe una duda, porque al principio de la presentación dijiste que es importante hacer un diagnóstico antes de hacer el tratamiento. Entonces, cuando el propio aparato está haciendo una terapia, previamente, no sé si habéis hecho un examen de las causas, incluso biológicas, microbiota, alimentación y forma de vida, a la hora de hacer ese tratamiento que proponéis. Bueno, primero hay que entender hasta qué lugar donde llegamos a la hora de... Por supuesto, sí, se hace un análisis inicial a la hora de identificar y cada vez hay un mayor número de serie de variables. Pero hay que llegar hasta cierto punto. Es cierto que, por ejemplo, ahora mismo sí estamos encontrando cierto rol, correlaciones, por ejemplo, como menciona, de microbiota con estado psicoemocional. Es una variable más. A la hora de ejecutar, pues tienes que llegar a un punto que tienes que, como hay tantísimas variables, tienes que llegar a un punto que tienes que cortar, pues sencillamente por cuestiones prácticas. Pero, por supuesto, eso es una decisión que últimamente queda de mano del profesional de decidir, oye, ¿y si también implemento también esta serie de datos? ¿Y si pienso que hay una serie de factores adicionales que puedan condicionar el resultado o no? Ahí es donde, por supuesto, entraría. Nosotros lo que hacemos es una herramienta más que ayuda a facilitar y cuantificar esas cosas, pero claro, No, el número de variables... Sería una forma de alimentar la IA también para hacer un tratamiento más eficaz. Bueno, no sé. Sí, pero ahí ya tendrías que meter una serie de variables, se vuelve un sistema más complejo, etcétera. Tienes un riesgo de llegar a un punto de lo que sería en inglés bloating, ¿no? Que ya tienes ya demasiadas cosas dentro. Entonces, hay que tener un límite, hay que saber decir dónde cortar. ¿No? Las personas que sobre todo que venimos del mundo académico científico nos da muchas ganas de empezar y si meto también esta variable, y si meto esta otra variable, hay que decir, ya, pero es que no es tan exacto, hay que llegar a un punto que hay que ser práctico. Pueden tomar una persona, existe el sesgo de información de que un exceso de información no te ayuda a tomar una decisión mejor, hay que tener bien eso en cuenta.